Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Esta vez nos acompaña Juan Pablo Chamón. Él es director de Libera Bolivia, es politólogo, es analista y vamos a hablar de uno de los temas del momento, que es la crisis en Bolivia específicamente. Nosotros ya hemos tenido en este espacio algunas conversaciones sobre una crisis que se agudizó en los últimos días, pero que viene de larga data, de ya un par de años. Bolivia está sumida, decíamos, en una controversia dentro del marco de los líderes de izquierda más importantes, con un grupo de protestas que se intensificaron. Estamos hablando ya, no sé, ahora me vas a corregir, Juan Pablo. Por cierto, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimo gusto, Karina, gracias por el espacio y la verdad es que vale la pena hablar de Bolivia por muchas razones que vamos a explorar ahora y sobre todo la situación es muy delicada. Claro, bueno, decíamos, hay hasta ahora unos 6, creo confirmadas, unas 6 personas que murieron, hay cualquier cantidad de heridos, hay muchísimos daños. Esto tiene origen, entiendo, en la inhabilitación de Evo Morales para volver a presentarse como candidato. Esto es clave para explicarlo. Bolivia tiene elecciones en agosto, ¿no? El 17 de agosto de este año tenemos elecciones. Evo Morales ha sido inhabilitado, así como otras personas, ojo, porque el Tribunal Constitucional ha sacado una aclaración diciendo que nadie puede ser presidente o vicepresidente más de 2 veces, ya sea de manera consecutiva o discontinua, por lo que él ya no cumple con los requisitos para poder ser presidente. Y si a eso le sumamos que Evo Morales hizo caso omiso a un referéndum constitucional que él llamó para cambiar la constitución el 21 de febrero de 2016, donde la gente le dijo que no podía volver a repostular y aún así lo hizo utilizando la justicia a su favor, es que estamos ante un personaje que claramente cree que nació para el poder y nada más. Entonces, ¿qué es lo que hizo en este momento? Fue sacar a sus bases a bloquear ciertas zonas del país, bloquear rutas que son importantes, con la finalidad de pedir algo, elecciones con Evo o nada. Eso es lo que precisamente están diciendo. Y dentro del marco de esas protestas o esos bloqueos que empezaron a realizar en las rutas, en distintos enfrentamientos fallecieron 5 policías y un poblador de una zona que se llama Yayagua, que está muy cerca de la frontera con Chile en el norte de Potosí, donde hubieron graves y grandes enfrentamientos. Claro. Eh, Quería agregar al currículum de Evo que estabas describiendo que tiene causas por estupro, o sea, estamos hablando de un personaje que, por cierto, está hace cuánto tiempo escondido y dónde. Explicanos las condiciones en las que está, no sé si escondido, resguardado por sus bases, como sea, pero la cuestión es que el gobierno y las fuerzas de seguridad no pueden ir a buscarlo. No sé si no pueden o no quieren, eso habría que ponerlo en discusión, porque realmente creo que todos sabemos dónde está. Evo Morales está encerrado en un sector del Chapare, que está en el departamento de Cochabamba. El Chapare es parte del trópico donde están la gran parte de las plantaciones de coca, de las cuales él es el presidente de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, que son esta especie de sindicato de cocaleros, los cuales responden a él y él ha tomado la decisión de atrincherarse en el lugar, en un lugar muy específico que se llama la Ucaeñe, del cual, por ejemplo, Karina, hay incluso un medio brasilero que ha llegado hasta ahí y ha generado todo un reportaje mostrando cómo está Evo y de qué manera lo cuidan, porque él tiene una orden de aprehensión. Si la ley en Bolivia se cumpliera, debería haberse presentado a declarar en la fiscalía y muy probablemente le hubieran dado una detención preventiva, pero como la ley en Bolivia no se cumple, primero que nada, y segundo, porque Evo Morales vive en un espacio donde no manda el Estado boliviano, sino manda Evo Morales con sus fuerzas irregulares, es que no se lo ha detenido. El gobierno boliviano viene diciendo hace 6 meses, exactamente 6 meses,
ya lo vamos a detener, estamos planificando la mejor manera, ya va a llegar el momento preciso para poder detener a Evo Morales. Recordemos que también son los que lo acusan, que son miembros del gobierno boliviano, anteriormente eran partidarios de él. Y sí, Entonces, ahora te voy a preguntar de eso, pero quisiera tener como más detalle. ¿Cómo te explico? Es muy difícil tratar de explicarle a quien no conoce la realidad de Bolivia que sí, tengas a un personaje buscado por la justicia, que se sabe exactamente dónde está, que se sabe quiénes son quienes lo están defendiendo, el sector en el que se ampara, que tampoco es legal. Incluso, no sé, te consulto porque se ha hablado de que tenía cierta protección de miembros de la FARC, eh, y que todo esto se sepa durante tanto tiempo y no se pueda ingresar a buscarlo y a detenerlo. O sea, es muy difícil que se comprenda por fuera de Bolivia, ¿no? Esta condición tan rara. mira, que Evo Morales sea un pedófilo es un secreto a voces en la sociedad boliviana hace muchos años. Pero esto es algo que se ha empezado a demostrar el año 2020 en el gobierno transitorio de Yanine Áñez con pruebas, porque ese mismo año detienen a la novia de Evo Morales, una chica llamada Noemí Meneses, quien en su celular tenía distintas conversaciones y fotografías junto a Morales, por lo cual, a partir de hacer la investigación, terminan descubriendo la relación que tenía con esa chica, que en ese entonces ya tenía 19 años, pero la cual decía que estaba en una relación con Evo Morales hace 3 años atrás. Esto, por ejemplo, cualquiera podría decir era una serie de confabulaciones en contra de la figura de Evo Morales por parte de un gobierno transitorio que lógicamente no seguía la lógica o no apoyaba todo lo que él había hecho. Pero esto es confirmado en un reciente libro que Martín Sivac, un argentino, un periodista argentino, publica recientemente, y él dice, yo conocía a la novia de Evo Morales, Noemí, la Noe, le dice, en la casa de Evo Morales, en la que vivía en Buenos Aires, cuando él estaba exiliado ahí, cuando él estaba en realidad refugiado. Entonces, Escondido, escondido, sí, protegido por el literal, kirchnerismo, como se. eh, es exactamente eso, él estaba ahí protegido porque la verdad es que le debía muchas explicaciones a la justicia boliviana. Y esto empieza a escalar y llega un punto en el que el mismo gobierno del movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, muestra mayores pruebas y denuncias y empiezan a activarse distintos procesos que antes estaban congelados, porque obviamente que la llegada de Luis Arce al poder como presidente de Bolivia significó impunidad para Evo Morales. Y no solamente significó, sino significa, porque en este momento, si bien hay decisiones de la justicia que indican que Evo Morales debería comparecer ante la fiscalía y por lo menos declarar por este tipo de casos, porque ¿cuáles son las pruebas, Karina? Y esto creo que es bien importante entender. No solamente son las fotografías y la información que estaban en el celular de esta chica que atraparon en el año 2020, sino hay partidas de nacimiento donde se especifica cuáles han sido los hijos que Evo Morales ha tenido con estas menores de edad. Entonces, ¿qué mayor prueba que eso para saber que este señor, ha cometido esos delitos atroces? Ahora, en Bolivia, hace muchísimo tiempo, el Estado de Derecho es una cuestión abstracta que no existe. O sea, realmente vivimos en una sociedad donde las instituciones han quedado destruidas. A nosotros nos vendieron el cuento en el 2006, 2007 y en el 2009, cuando se aprueba la nueva constitución, que es lo que hacen todos estos regímenes, ¿no? Aprobar constituciones que después los van a favorecer a como dé lugar, que la justicia es precisamente un bien al servicio del poder. Es decir, es un órgano más del Ejecutivo. Entonces, cuando uno ve las pruebas contundentes, uno observa que nosotros, o sea, que realmente estamos ante un monstruo, porque ninguna persona con, o sea, ninguna persona de bien podría cometer este tipo de cosas. Y además de eso, ya están dadas las condiciones para llamarlo a él a que
a que vaya a declarar y probablemente lo detengan, es que efectivamente la justicia no funciona y cuando la justicia quiere funcionar es para perseguir opositores. Claro. Entonces, ahí Decime, decime, sí. hay que abrir los ojos sobre lo que efectivamente está pasando alrededor de la figura de Evo Morales. Hay una suerte de protección, pero, pero también de una destrucción total de las instituciones, porque, claro, la prensa sí puede llegar para filmar cómo lo protegen, pero la policía no puede hacer efectiva una orden de aprehensión. Claro, exactamente. Es muy difícil de entender todo esto y me gustaría que nos dieras un panorama respecto de las personas de las que sabemos que han muerto y que han sido heridas, porque ¿en qué condiciones ha muerto esa gente? ¿Qué le ha pasado a las fuerzas de seguridad que se han acercado? ¿Se acercaron y esto fue una advertencia? O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí concretamente? Voy a conectar con una de las cosas que me consultabas antes de esta mención que hay de la presencia de las disidencias de las FARC en el Chapare boliviano. Sí, yo suelo no Esto, decir las disidencias porque me parece una manera de ablandar lo que son las FARC y sus franquicias, pero exactamente esta palabra disidencias es la forma en la que las renombraron como para lavarles un poquitito la cara, ¿no? y te entiendo, porque como si disentir de las FARC para cometer delitos fuese algo bueno, ¿no? Que al final es para hacer exactamente lo mismo y te tomo. Simplemente por llamarlo Sí, en la jerga que lo llaman popularmente. Eh, el, el gobierno boliviano dice que no puede ingresar a apresar a Evo Morales, y esto lo ha confirmado el viceministro de Gestión Gubernamental, un señor de apellido Torrico, que él era muy cercano a Evo Morales. Ojo, él dice, nosotros no nos atrevemos a ingresar porque va a correr mucha sangre, porque Evo Morales lo protege en disidencias de las FARC. Y esto lo dijo en una entrevista en un canal de televisión con mucha audiencia la pasada semana. Esto, de nuevo, es una confirmación de algo que se sabía, pero que nadie había puesto en evidencia públicamente. Y no es casual que diga esto al mismo tiempo en el que cuando pobladores de un espacio en concreto que querían desbloquear a aquellos que pedían que Evo Morales sea candidato, se enfrentan con quienes estaban realizando los bloqueos de ruta, estos cortes que estaban perjudicando a muchísima gente, y tenemos evidencia de dos cosas, Karina. La primera, que esto lo han repetido tanto policías como pobladores. En las manifestaciones a favor de Evo Morales hay presencia de extranjeros. Eso no es menor. O sea, eso no es algo común. ¿Qué hace un extranjero de cualquier lugar bloqueando una ruta en el norte de Potosí, en una región que muy pocos han ido y conocen? Si quieres que le sume algo, el gobierno ha establecido de que en esa zona roja se ha creado algo que se llama el México Chico. ¿Por qué? Porque hay un México Chico ahí y esto debería alertar, por ejemplo, a las autoridades chilenas, porque como esto está tan cerca de la frontera con Chile, se ha generado una lógica del manejo amplio del narcotráfico con creación de fábricas, el establecimiento no solo el establecimiento de lógicas criminales, sino la venta de armas. Sabemos que con el narcotráfico viene la trata y tráfico de personas. O sea, hay muchísimos elementos que rodean a esto, que además termina en algo que no se ha visto antes en protestas en Bolivia. Por ejemplo, que encuentren a uno de estos 5 policías muertos con signos de tortura. Yo entiendo, y obviamente no es lo que debería suceder nunca en una sociedad pacífica que sabe vivir lo que las instituciones mandan, pero digamos que pueden haber enfrentamientos entre policías y manifestantes, eso es algo que se da siempre. El tema es que cuando los policías empiezan a morir por signos de tortura o por armas o por armas utilizadas por francotiradores, es que no estamos ante una protesta convencional, sino estamos ante una organización criminal de la cual podemos observar que tiene un líder.
y ese líder se llama Evo Morales. Evo Morales no es un líder político, no es ese líder político que han querido vender como el primer presidente indígena de Bolivia, sino en realidad él lidera otro tipo de organizaciones. Y ahí también uno puede llegar a entender también por qué su obsesión con el poder. Porque cualquier ser humano normal entiende que si ya has sido muchas veces presidente y la ley dice que no puedes volver a hacerlo, tomas otro tipo de decisiones. A todos nos ha tocado en distintos proyectos en nuestra vida ceder el lugar para que alguien más tome la posta y él no es capaz de hacer eso. O no es capaz del todo de hacer eso porque, si quieres, ahora te explico, si hay herederos del proyecto político de Evo Morales y sobre todo hay un nombre que se llama Andrónico Rodríguez, que es el presidente actual del Senado, que ha salido a decir que todas esas manifestaciones y los actos que acompañan esas manifestaciones son justas. Eh, Hay algunos analistas que vienen hablando cerca de, y no sé si es demasiado fuerte consultarte esto, pero ya se viene instalando en la prensa la idea de que estamos ante los comienzos de una guerra civil. Todos los elementos de los que vos estás dando cuenta darían paso a esa idea. La presencia de extranjeros, y cuando decimos extranjeros estamos hablando de, a ver, vamos a decirlo todo presuntamente, porque siempre hay que decirlo así, de personajes propios de organizaciones terroristas, de organizaciones guerrilleras que vienen haciendo sus logísticas transnacionales en toda la región, con lo que esto implica, como bien decías, narcoguerrillas, tráfico de armas, tráfico de personas. eh, También estamos hablando de fuerzas de seguridad asesinadas, también estamos hablando de zonas en un país en donde no impera, no pueden entrar las fuerzas de seguridad, ni impera la justicia, y obviamente no impera el Estado de Derecho. ¿Podemos hablar de una guerra civil en ciernes? Yo creo que Bolivia está constantemente al borde de ese tipo de enfrentamientos, sobre todo por la penetración de grupos irregulares en nuestro territorio. Eh, no son los altos niveles de conflictividad. Hay algunos analistas que confunden que porque hay una grave crisis económica, la gente en las calles de las ciudades va a tomar las armas y va a empezar a tener un enfrentamiento entre sí. Esa no es la lógica de la guerra civil que viene en Bolivia. Es como, es como creer, por ejemplo, Karina, que la penetración iraní en Bolivia se ha realizado a través de tipos llegando con la vestimenta típica de Irán y demás. Esto o sea, la caricatura sirve para mostrar la gravedad del asunto, pero lo que en realidad pasa es que está claro que el Estado boliviano ya no tiene el control absoluto sobre todo su territorio, y esa es una gran advertencia. Segundo, que estos grupos irregulares están dispuestos a accionar más allá del espacio físico en concreto donde se encontraban. Y tercero, que no van a temer de aplicar técnicas y de establecer la lógica de guerra que ellos tienen en contra de la sociedad civil en los momentos en los que consideren necesario. Entonces, la gran pregunta es, o sea, una gran pregunta ahí es, ¿cuál es el rol, por ejemplo, de Evo Morales ante la probable escalada de la violencia para poder llegar a una posible guerra civil? Si efectivamente el ejército boliviano está preparado para poder enfrentar esto, y por qué en este momento no hay una acción en contra de alguien que tiene una orden de aprehensión. O sea, es como, es completamente es completamente dudoso, pero también hay que entender de que cuando se destruyen las instituciones, cuando el socialismo impera en toda su lógica, porque no es solamente la destrucción de la economía, sino es la destrucción de las reglas del juego, la destrucción de las instituciones y demás, que al final eso significa algo, es destruir la política.
terminamos en puertas de esta serie de desafíos y conflictos que son sumamente graves y que podrían llegar a suceder. Y aquí te voy a hacer dos notas muy rápido, Karina, que son bien importantes. Tanto en el año 2019, cuando Evo Morales renunció, como en este año, se han filtrado llamados de él ordenando cortar el suministro de agua, de alimentación y otro tipo de cosas a las ciudades. Si del otro lado de quien dirige, si quieres, presuntamente organizaciones criminales, se está estableciendo esto, es que nosotros podemos prever que si no se toman acciones y cartas en serio en contra de este tipo de asuntos, lastimosamente el peligro es inminente. Nombraste el tema económico, una inflación galopante, una escasez de combustible, y esos son, digamos, el panorama muy por arriba. Contanos específicamente qué es lo que está pasando con la economía boliviana. Efectivamente, la economía boliviana empezó a tener síntomas de deterioro ya hace 2 años atrás, pero esto viene de mucho antes. Eh, ya son más de 10 años, 11 en concreto, que Bolivia tiene un alto déficit fiscal y que acompañando a eso y a la política de nacionalización de los hidrocarburos, se han dejado de explorar nuevos pozos petroleros, por lo tanto, Bolivia se está quedando sin lo que siempre tuvo en ingentes cantidades y era lo que sostenía al Estado boliviano, que era el gas. O sea, hemos pasado, estamos en la transición de ser un Estado o exportador de gas a ser un importador neto de gas. Y a eso se suma que, obviamente, por la mala administración económica y estos galopantes déficits fiscales, Bolivia se ha quedado sin acceso a dólares. O sea, hay una serie de corralito para todos los ahorristas que tienen dólares ahorrados en los bancos que no pueden acceder a ellos con total normalidad. Se ha establecido un dólar paralelo, al igual de lo que sucedía en Argentina, un dólar blue con una brecha de más del 100% en este preciso momento. Y al mismo tiempo, lógicamente, ¿qué es lo que hace el gobierno para poder pagar a sus funcionarios si no tiene accesos a dólares y ya no estamos exportando la cantidad de gas que exportábamos antes? Es, por un lado, quemar las reservas del Banco Central. En este momento están vendiendo Clásico. el oro que hay, que no sorprenda que creemos, como hizo Sergio Massa en Argentina con las reservas del Banco Central en negativo. Y por otro lado, imprimir dinero, lo que significa una alta inflación, acompañada con la escasez correspondiente. Hoy Bolivia no tiene la cantidad de combustible que necesita porque el Estado boliviano ha monopolizado su compra y no tiene la capacidad de comprar ese combustible porque lógicamente no va a poder pagarlo en bolivianos, en moneda boliviana, en el exterior, tiene que pagarlo en dólares y no lo tiene. Entonces, ahí ahí vemos también el éxito de la, El modelo. de la política económica, de la política económica, del modelo económico, social y productivo. Han habido incluso medios en Estados Unidos como el Wall Street Journal y otros que decían que Bolivia era el ejemplo de que el socialismo podía funcionar, pero en realidad era, era el boom económico de los commodities que llenó de dinero al Estado boliviano y que se empezó a gastar en cualquier cosa y que no generó ni prosperidad y hoy estamos empezando a ver los frutos de lo que verdaderamente significa ese modelo económico. Porque aquí hay algo importante que decir, la gestión económica no se ve en los tiempos de bonanza, sino se ve en otros momentos. Y ahora está claro que no han sabido manejar la economía y probablemente Bolivia ha perdido una de las oportunidades más grandes de su historia gracias a la implantación de esta lógica de la economía que también implica algo. O sea, yo te he descrito en todos los minutos atrás que es muy difícil confiar en el Estado boliviano para poder invertir. Claro, por Y supuesto. si, y si no hay confianza, no vendrá inversión extranjera. Por lo tanto, estamos en un terreno muy complejo con una grave crisis de seguridad sumada a una gran crisis económica. Esa crisis económica trae hambre y el hambre también puede ser un disparador de conflictos muy graves y serios. Para terminar, con todo este panorama tan terrible, si se enfrentan a elecciones
que insisto, en principio no sabemos si se llevan a cabo, cómo se llevan a cabo, pero danos un panorama, no sé, aunque sea de lo que tenemos ahora, de la foto, porque evidentemente no podemos saber en este marco tan crítico qué va a pasar, pero sí la foto. Había un nuevo partido que había, creo que logrado inscribir Evo Morales, después no sé en qué quedó todo eso, si eso corre o no corre, si Arce finalmente tiene la posibilidad de presentarse, si alguno de ellos tienen, no sé, como tenían el resto de los líderes del socialismo del siglo XXI, esos títeres a los cuales van poniendo y como para proseguir su carrera delincuencial. ¿Qué es lo que podemos llegar a ver a mediados de agosto si sigue el calendario electoral en Bolivia? Hay un gran desafío para la clase política boliviana que todavía cree en las instituciones de lograr llegar al 17 de agosto y que se realicen esas elecciones. Y eso es sumamente importante. Yo creo lo primero, Karina, de esta fotografía que tenemos que ver es el gran descontento que hay. Hoy estamos ante los primeros escenarios que muestran que ningún partidario de Evo Morales, ni nadie que lleve la sigla o que tenga una relación con él, saca una larga distancia de votos como sucedía en el pasado. Y eso ha cambiado muchísimo la situación. Ahora, yo no quiero relativizar yo no quiero relativizar estas elecciones como que la gente está descontenta, por lo tanto, por una cuestión lógica, Evo Morales o la gente que sigue su proyecto político de poder se va a ir porque, porque esto no es un régimen normal. O sea, hay que preparar el terreno para que, de cierta manera, esto pueda llegar a un punto en el que hay una verdadera transición hacia un gobierno que por lo menos respete las reglas del juego y demás. En este momento, candidatos hay por lo menos tres que vienen del ala de Evo Morales. El primero es Andrónico Rodríguez, que es el presidente del Senado. Él obedece a Evo Morales, ha sido mucho tiempo el secretario de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, que es el sindicato del cual Evo Morales es el presidente. En este momento ellos aparentan estar peleados, pero lo cierto y lo que yo puedo afirmar es que la candidatura de Andrónico Rodríguez se ha armado a través de la coordinación del señor José Luis Rodríguez Zapatero en España. Entonces, eso obedece a una lógica criminal que conocemos lo que implica aquellos que vivimos en países con regímenes autoritarios. O sea, yo creo que si un venezolano escucha que Rodríguez Zapatero está detrás de una candidatura, de entender perfectamente lo que significa eso. Además de eso está Eduardo del Castillo, que era el ministro de Gobierno o del Interior, como se dice en muchos países, que él es el candidato que está utilizando la sigla del Movimiento al Socialismo, el MAS, que ha sido el partido histórico de Evo Morales, que es el candidato de Luis Arce, y hay una tercera en cuestión que se llama Eva Copa, que es la alcaldesa de El Alto, que ella fue presidente del Senado en la gestión pasada, obviamente por el partido de Evo Morales. Y del otro lado hay varios candidatos, la oposición está fragmentada, está dividida, los dos principales son Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, que no, yo no me animaría a decir que ellos representan un cambio total de esta lógica, pero por lo menos entienden que hay que respetar las reglas del juego para poder tener una democracia en la que, de cierta forma, es importante saber leer esta situación, sobre todo en la gravedad del asunto. O sea, lo que está sucediendo en Bolivia no es algo normal. Hay un analista argentino que publicó hace muy poco en un diario un artículo llamando a Bolivia la nueva Afganistán. O sea, así de grave es la situación de seguridad y el espacio que significa geopolíticamente Bolivia. Entonces, aquí Quisiera hay dos. ahí interrumpirte para un tema que es clave en todo esto. Las noticias mundiales se suceden con muchísima velocidad. Tenemos dos guerras muy calientes, una en Medio Oriente, una en Europa. Este muy reciente gobierno de Donald Trump también tiene una guerra comercial en curso, más una serie de levantamientos de muchísima gravedad en muchas ciudades, porque se va extendiendo
respecto de la inmigración ilegal y las deportaciones. O sea, son tantas las noticias que a veces es posible que no se entienda o que se deje de lado una cuestión tal vez de política periférica respecto de esa centralidad, como podría ser el conflicto en Bolivia. Ahora bien, es necesario entender que un desequilibrio, una guerra, un conflicto armado en Bolivia desata en toda la región, y cuando digo toda la región, implica también América del Norte, tan enorme que es muy difícil que podamos dimensionarlo. Si el, los narcogobiernos siguen ampliando su capacidad de acción, si siguen consiguiendo este tipo de anclajes en los gobiernos, si siguen quedándose con estados y con la justicia de esos estados y con el sistema político de esos estados y con el sistema logístico, porque además hay que recordar que esa zona es una zona proveedora de la droga que luego es un drama en el famoso primer mundo. Entonces, quería agregar, no sé, como una descripción de lo que puede pasar si la situación boliviana se sigue agravando. Sigamos con esta idea que estabas diciendo porque eh, no me parece alocado que se considere un, un Afganistán sudamericano, lo que puede llegar a pasar con un Estado fallido de esas características, ¿no? Ahí haría siguiendo lo que explicabas, que está muy bien explicado, eh, mencionaría dos cosas que son importantes. Primero, la ubicación geopolítica de Bolivia. Bolivia tiene muchos vecinos, no solamente tiene uno o dos, sino Bolivia está conectada con Brasil, está conectada con Paraguay, con Argentina, con Chile y con Perú. O sea, cinco vecinos de la región que inmediatamente sentirían el impacto de cualquier suceso trágico o de la continuidad de lo que está sucediendo hoy en Bolivia. Porque, ojo, esto a veces pareciera que nosotros comprendemos que o en realidad, a ver, por lógica vemos los conflictos cuando explotan, pero hay todo un proceso anterior hasta llegar a ese punto y está claro que la migración boliviana, por ejemplo, ya se está empezando a hacer presente en distintos espacios. No es casualidad que, por ejemplo, el gobierno de Javier Milei haya hecho una reforma migratoria pensando específicamente en los bolivianos. Yo sé que muchos políticos no han sabido leer eso, sobre todo en Bolivia, pero entre líneas se entendía muy bien que varios de los cambios de la lógica migratoria hacia Argentina, un país receptor históricamente de migrantes, era de un nivel de comprensión de que lo que está sucediendo al otro lado de la frontera puede convertirse en un asunto humanitario grave. Ahora, se pueden hacer todas las reformas del mundo, el hambre no espera y la gente pasa igual. Entonces, si no se ayuda a resolver este tipo de situaciones en Bolivia, la explosión, ya sea de enfrentamientos civiles con una propensión hacia una guerra civil, ya sea que la continuidad de la grave crisis económica que hoy aqueja a los bolivianos, que, por ejemplo, solamente pueden acceder a una botella de 1 litro de aceite cada semana por familia, o que tienen que pasar entre 6 a 8 horas en promedio para poder cargar de combustible su vehículo, es que eso va a terminar de cierta forma en una crisis humanitaria nueva con tintes muy parecidos a lo que sucedió con Venezuela en el pasado, en la que América Latina, por ejemplo, demostró que no estaba preparada, pero eso después escaló hacia otros lados. Ahora, la destrucción, por ejemplo, del Estado boliviano, que Bolivia ya no es simplemente un Estado fallido. Bolivia hoy es el nodo de organizaciones criminales y de los enemigos de Occidente. O sea, un Estado fallido es una cosa, pero ya convertirse en el nodo de todo lo que pueda hacer daño a los países que los rodean, pero también a lo que mencionas, hacia el primer mundo, significa que hay que tomar con seriedad este asunto porque eh, estamos en un punto en el que hay muchas cosas en juego. Yo creo que hoy lo que permite que haya cierta paz social ante el hambre, la escasez, el cansancio, la desconexión de la clase política que ha gobernado durante los últimos 20 años
con la realidad del boliviano de a pie, etcétera, etcétera, son las elecciones del 17 de agosto. Pero si no llegan a suceder, o si esas elecciones no son justas, si vuelven a intentar cometer fraude como lo hicieron en el año 2019, o empiezan Aclaremos a que todavía suceder, hay opositores, o sea, hay presos políticos, ¿no? Bolivia es un país que tiene 267 presos políticos certificados. Claro. Y hay más de 1.000 bolivianos que están fuera del país por motivos políticos. Entonces, no es una situación normal. O sea, no estamos ante un escenario en el que podemos entender de que, de verdad, si la gente está cansada, va a ganar la opción B y veremos un cambio automáticamente. Si no, hay que preparar las condiciones para que eso llegue a suceder. Porque tranquilamente podríamos observar una nueva Venezuela. Yo creo que el gobierno de Bolivia, cuando felicitó a Maduro por su supuesto triunfo el 29 de julio del año pasado, no fue simplemente una declaración de principios, sino fue una declaración de guerra al votante boliviano. Porque ahí está diciendo lo que hizo él no me parece tan malo. Exactamente. Juan Pablo Chamón, te agradecemos muchísimo todos estos conceptos, esta aclaración de la situación boliviana, que es mucho más grave de lo que pensábamos. Seguramente te estaremos consultando en los próximos días y bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti.